Lo que está viniendo es una situación con muchos nubarrones y puede que alguna otra tormenta. Tenemos la invasión en Ucrania que dice Estados Unidos que se va a alargar bastantes años, un incremento de precios mucho más fuerte de lo que se esperaban los grandes expertos que nos gobiernan, un anuncio de tipos de interés, de incremento de tipos de interés, la retirada de estímulos a las economías europeas y americanas, la incapacidad para invertir bien los fondos europeos y las protestas en las calles que volverán a activarse cuando se perciba que las medidas adoptadas hasta ahora no sirven para mucho y a medida que la presión salarial se recrudezca. Nubarrones y tormentas, según el propio Banco de España, que ha revisado a la baja sus previsiones económicas. Recordemos que el Banco de España fue el único organismo español que avisó con 2 años de antelación el porrazo que nos dimos entre 2008 y 2013. Pues ahora ha rebajado las expectativas de crecimiento para la economía en 2022 al 4,5, desde el 5,4 que habían estimado en diciembre de 2021. Pero lo gordo no es esa revisión a la baja del crecimiento. El gran cambio se produce en la previsión de la inflación, que anuncian que casi 4 puntos más es lo que nos espera. Es decir, creen que va a haber una inflación media del 7,5% frente al 3,7% de antes. Eso significa que vamos a ver cosas que no hemos visto los que tenemos menos de 60 años, porque para tener una media del 7,5 anual hay que superar el 10 y el 11 en alguna parte del año. Eso es lo que dice el Banco de España, pero no hay que ser premio Nobel para ver que lo que está pasando en realidad es que la guerra, a la que se le culpará de todo, incluido que un año más no ganemos Eurovisión, ha estimulado algo que venía de lejos. La guerra ha alimentado las fuertes tensiones inflacionistas que acarreaba la economía española y la europea, y que alcanzará el pico en el segundo semestre de este año. Luego, por pura aritmética, en 2023 alcanzará el objetivo del Banco Central Europeo, de poner la inflación en el 2%, y en ese momento haremos vídeos que expliquen lo que significa eso. El IPC mide el cambio entre periodos concretos y crea un cociente. Por eso no es posible que se mantenga una inflación por encima del 10% durante mucho tiempo. Se acumula. Eso ya lo explicaré bien cuando llegue el momento, te lo digo. Pero ahora vamos a hablar de lo que pasa ahora, que es lo que nos importa. Quédate hasta el final, porque te voy a hablar de pura economía. Y como sabes, todo esto también te interesa. Lo que sabemos ahora es que la invasión de Rusia a Ucrania va a justificar algo que ya se estaba produciendo, que el crecimiento económico que se anunciaba como vigoroso no era tal. Se trataba de un rebote incapaz de generar el empleo, que con un crecimiento del PIB del 5% se debería de estar creando. Pero eso ahora ya nadie duda, que no volveremos a cifras de crecimiento similares a 2019 por lo menos hasta el 23. Si descontamos el hecho de que se tendría que aplicar el deflactor del PIB, algo que os expliqué en el vídeo anterior, no llegaremos a esas cifras hasta por lo menos principios del 25, sí, 2025. Otra cosa es que la fábula de la rana, el cazo y el agua caliente, a muchos se les antoje vivir que antes de enero de 2023 pues ya estaríamos igual. El cloroformo funciona muy bien. Todavía hay miembros del gobierno que hablan de recuperación vigorosa. Yo flipo, pero bueno. Y todo esto tendrá efectos sobre el crecimiento de la economía. De hecho, ya lo está haciendo. Y solo falta saber de qué magnitud será ese impacto en el PIB y de cómo se va a trasladar a otras magnitudes, o cómo afectará al empleo, o cómo afectará a la recaudación pública. Escucharemos que crecemos suficiente como para no hablar ni de recesión ni de nada parecido. Que crecer al 5,1% es algo inédito. El problema es que venimos de una caída del 10,8%. Para que se entienda, tienes una empresa de 100 personas, 11 dejan de producir por un cierre temporal en un departamento. Cuando lo abres, por fin, de las 11, solo 4 o 5 vuelven a producir y las otras 6 no. Pueden decirte que tienes a los 100 trabajadores produciendo, pero la verdad es que no, porque hay 6 que no logran pillarle el ritmo. Si a eso le sumas que las empresas de tu entorno y competencia ya están trabajando como lo hacían antes, de ese cierre, la cosa aún es peor. Y hay más datos, los del INE, por ejemplo, que apuntaban a que el Producto Interior Bruto aguantó mejor de lo previsto en la recta final del año pasado, pese a las restricciones de consumo, que según una primera estimación había vuelto a caer. Un 5,1 supone que estamos ante el mayor crecimiento de los últimos 20 años como nos venden. En todo este siglo no se había crecido un 5%, es cierto, pero esa cifra tiene 2 detalles que hay que tener en cuenta. Este crecimiento se ha producido después de una fortísima caída y no se ha recuperado aún todo lo que se había caído en 2020. Además, te decía con la metáfora de la empresa de los 100 trabajadores, España sigue estando en el furgón de cola de las economías europeas. De momento, la oportunidad de reducir la distancia entre nuestra economía y la de nuestro entorno, la de modificar
modificar nuestro modelo de crecimiento y la de transformar nuestra estructura en algo más tecnológico y complejo se está perdiendo. No solo eso, en realidad estamos alejándonos aún más que antes, y eso que somos el país que más pasta europea está recibiendo junto a Italia. Si comparamos la situación con otros países europeos, veremos que España, después de ser el país con una mayor caída del PIB en 2020, sigue estando en la parte más baja de la recuperación, tanto de media en la Unión Europea como de los países euro. Todos ellos han superado ya los niveles de PIB que tenían en 2019. Francia ya lo ha conseguido, Italia está a unas décimas por debajo, Alemania también, que tiene que recuperar un punto y poco para llegar a ese nivel. Portugal también está un punto y medio por debajo, mientras que a España le queda todavía por recorrer muchísimo camino para llegar a la recuperación del PIB completa. Este es el punto de partida del PIB a finales de 2021. Aquí es donde estamos, pero desde 2021 las cosas han cambiado bastante. El panorama ha dado un giro prácticamente total que ha dejado en papel mojado todas las previsiones económicas, incluidos los presupuestos del Estado. La del gobierno, por ejemplo, es de septiembre del año pasado. Apuntaba que este año íbamos a crecer un 7%. Ahora, en la nueva revisión, igual toman nota de que decir algo menos de lo que prevén sale mejor desde el punto de vista comunicativo al poder corregir al alza esa cifra a medio plazo. Lo hicieron con la revisión del 5 cuando les dijeron que crecíamos un 5,1. En todo caso, tanto el gobierno español como la Comisión Europea, por ejemplo, afirman que no hay peligro de que la economía vuelva a caer. Eso dicen, solo se reducirá el ritmo de crecimiento y dirán que según sus cálculos la economía española crecerá un 4,6 este año y escucharás cosas como que eso lo que supone es ser el segundo mayor crecimiento del siglo, ¿vale? Por ahora, lo que estamos escuchando de los responsables políticos es que asumen que habrá un impacto en forma de mayores precios, en forma de menor crecimiento, pero que no hay riesgo de que la economía española ni la europea vuelvan a caer. El drama puede estar en que se desate de verdad una espiral inflacionista. Eso sí, que es un problema, que podría llevar incluso a una caída del PIB. Por lo tanto, lo que hay que evitar es ese crecimiento descontrolado de los precios sin dañar el tejido productivo, porque este país depende del consumo y de la inversión. ¿Cómo se ataca la inflación sin dañar al crecimiento? Pues si estamos viendo estas subidas importantísimas de la inflación del 9,8% en marzo en España, en comparación con el año pasado, y los precios industriales que subieron más de un 40%, todo apunta a que los precios seguirán, al menos en el corto plazo, subiendo. Una situación que puede mermar la confianza de las familias, que puede mermar también la confianza de las empresas y hacer por esa vía que gasten menos, que inviertan menos, que contraten menos y que por lo tanto la economía se resienta más de esa situación. Pero escucharás, en este momento se necesita un pacto de rentas, pues sería muy importante que hubiera pactos en la economía española para distribuir un poco el coste de la crisis. Te dirán que esa crisis viene de fuera, que esta subida de los precios de la energía nos hace más pobres y que lo que hay que discutir es cómo repartimos esa pobreza que se está gestando. Te van a decir, sin decirlo, que hay que repartir la pobreza entre ciudadanos y empresas, pero escucharás poco que el Estado y su maquinaria vaya a participar en ese reparto de la nada. De la pobreza no podemos salir gratis, es evidente, básicamente porque alguien tiene que empobrecerse, porque tenemos que pagar más al exterior por una energía que necesitamos y porque tenemos que pagar más por unas materias primas que están en niveles y en precios muy elevados y creciendo. El problema es que no va a ser posible hacerlo sin conflictos. Como es lógico, los trabajadores quieren recuperar su poder adquisitivo, totalmente, y las empresas quieren recuperar sus márgenes comerciales, cargando precios al final. Si eso se hace realidad, nos llevará a la peor de las situaciones. El problema es que nadie explica bien ni ejemplifica con sus acciones que estamos deflacionando nuestra economía dentro del propio euro sin devaluar nuestra moneda, porque no podemos hacerlo. Estamos perdiendo poder adquisitivo irremediablemente. Los trabajadores van a perder capacidad de compra y las empresas van a perder expectativas sobre una hipotética recuperación de márgenes. Pero la administración no parece que entienda que también tiene que participar en esa carnicería. Y es que es la clave fundamental. En realidad, las empresas no pueden perder margen, porque sin ellas no hay empleo. Si se accionan mecanismos de control de precios, se destruirán esos márgenes y con ellos, para salvar la inflación, se destruirá empleo. Sin empleo no hay trabajadores, con mejor o peor salario, pero no habrá empleo. Sin empleo no hay consumo y sin consumo
no va a haber recuperación. El gobierno ha decidido atacar la inflación sin tener en cuenta todos los elementos que le afectan. Por poner un ejemplo, que demuestra que no es tan sencillo eso de controlar precios artificialmente. Al final eso supone siempre un coste en segunda ronda a las arcas públicas, es decir, a ti y a mí. Veamos, el gobierno pretende poner un precio máximo al gas, cuando se usa para producir electricidad. Esa medida, efectivamente, abaratará el precio de la luz, pero tiene un problema, y es que si España subvenciona el consumo de gas para pagar una parte, para apartar electricidad, pero Francia no lo hace, lo que va a ocurrir es que las comercializadoras eléctricas europeas van a venir a España a comprar una electricidad que subvencionamos los españoles. Y os voy a dar un dato, básicamente para que veáis la magnitud del problema y que no somos una isla energética como nos dicen, porque tenemos una gigantesca interconexión con Francia. Si subvencionamos la compra de gas, por ejemplo, con 20 euros el megavatio hora, y Europa no lo hace, con unos 3.000 megavatios de interconexión con Francia, los franceses podrían ahorrarse 1.500 millones de euros al año comprando electricidad en España. 1.500 millones que pagaremos los españoles en realidad debido al coste de esa subvención. Dicen que eso lo tienen controlado, pero recordemos que son empresas las que venden la electricidad y no los estados. Veremos cómo lo hacen. Dicen que para evitar eso, el gobierno podría organizar dos subastas, una primera donde se establecerá el precio de la interconexión con Francia y una segunda con la subvención, que sería la que pagaríamos el español medio, ya propiamente este mismo año, la de una segunda subasta propiamente española y con el precio del gas tocado. Pero es que esto va en contra de los tratados de la Unión Europea, porque impiden que los nacionales tengamos condiciones mejores que el resto de los europeos. Y si sabemos algo es que a Bruselas siempre le ha preocupado mucho que los países traten mejor a los nacionales que al resto de europeos. Al final va a resultar que nos dieran dinero no era tan mala idea, se lo vamos a devolver de otro modo. Veremos si la Comisión va a aceptar esta medida siquiera transitoriamente. El modo de afrontar este asunto no pasa por subvencionar, no pasa por aumentar el gasto público, pasa por aligerar el coste que están asumiendo empresas y personas con sus impuestos. La inflación se debe deflactar al IRPF, no hay más, y no se ha hecho. De hecho, no se ha armonizado el modelo tributario español, algo que impide que se equilibre la inversión y el crecimiento en todo el territorio. Mira, el tipo marginal máximo del impuesto sobre la renta supera ya el 50% en 3 comunidades españolas, en Valencia, en Navarra y en La Rioja. Imponen ahí un impuesto a las altas rentas que supera la mitad del ingreso de esas altas rentas. Y altas rentas, te aseguro que no son súper altas rentas. Otras 4 tienen un tipo impositivo del 50%, Asturias, Cantabria, Cataluña, pero Madrid ha establecido un tramo impositivo regional más bajo que en España. Sus contribuyentes pagan el tipo máximo más bajo del 45%, 9 puntos menos que la Comunidad Valenciana. Estos son los datos del estudio del panorama de la fiscalidad autonómica y foral en 2022, elaborado por el Consejo General de Economistas de este país. El informe destaca que en materia de IRPF, en el último año Andalucía, Galicia, Madrid y la región de Murcia bajaron sus tipos y el resto, en su inmensa mayoría, no lo hicieron. Y los impuestos son necesarios y debemos pagarlos convencidos de que es un modo de garantizar unos servicios públicos que necesitamos en una sociedad del bienestar. Pero cuando esos impuestos se convierten en un problema, en el crecimiento, la rueda se paraliza. Según los últimos informes de la OCDE y de la Worldwide Tax Summaries, solo 9 países de Europa superan la marca del 50% en la tasa marginal máxima del impuesto sobre la renta de las personas físicas: Dinamarca, Francia, Austria y España. Mientras que Hungría, Estonia y la República Checa tienen las tasas máximas más bajas del impuesto sobre la renta, están sobre el 23%. Además, esto no solo es un tema de rentas altas, cuidado, en España las tarifas máximas se aplican a partir de un nivel de renta relativo muy inferior del entorno. Así, mientras que en la media de la Unión Europea más o menos, o de los países pertenecientes a la OCDE, el tipo marginal máximo se aplica a partir de 4 veces el salario medio, en España se aplica solo a partir de 2,5 veces el salario medio. Bajar impuestos no es un eslogan, se trata de un modo de entender la maquinaria que enciende la cisterna del crecimiento. Un país que necesita en términos normalizados un 2,4 para crear empleo, no puede reducir el margen de consumo de las personas y de inversión de las empresas. Si además tenemos en cuenta que ese 2,4 debe ser real y no por rebote,
entonces la cosa es incluso más complicada. Las medidas deben pasar por ajustar el déficit, pero por reducción de gasto necesario para luchar contra los efectos de la inflación, la guerra o lo que sea, sino por la estimulación de la eficiencia de la propia administración. Gasten, pero gasten bien, pero gasten muy bien y solo en lo imprescindible. La prioridad aquí es fundamental. Adelgazar el Estado es clave y modificar los costes asociados a un macroestado inflado y sin comparación en esos países que pagan impuestos similares a nosotros es clave. Bajar impuestos no significa reducirlos. Se puede eliminar, por ejemplo, impuestos encadenados, deflactarlos o convertirlos en programas de ayudas directas. A veces solo se trata de incorporar tecnología a los procesos e inteligencia a la estrategia. Si no se entiende que esta es la última oportunidad para varias generaciones, tenemos un problema enorme. Es el momento de invertir en formación, en modernización y en hacer más compleja nuestra economía. Si no se hace, no se podrá invertir en el futuro ante situaciones como las que hemos vivido o vivimos. Ahora de momento se debería reducir presión fiscal a la vez que se hace eficiente y se reduce el coste público. Se puede hacer, pero eso no es fácil de explicar y vende muy mal en las elecciones. Culpar empresas, castigar a sus trabajadores o mitificar el papel del papá Estado no es la solución. El futuro no está en aquel documento España 2050 que se presentó hace meses y del que nadie ha vuelto a escuchar nada. Si los que diseñaron aquel documento son incapaces de ver qué va a pasar la semana que viene, pues imagínate en 2050. El valor de las empresas del futuro no será la tecnología comprada, sino el talento humano retenido. ¿Cómo retenerlo? Pues formándolo, implicándolo, permitiendo el consumo y la inversión. Y aunque nos digan lo contrario, la cuarta revolución industrial avisó con tiempo, pero se desestimó durante mucho tiempo y por ello trajo múltiples problemas desde 2008. Ahora pasa igual y por eso es preciso un ejército de líderes y directivos capaces de componer equipos que desafíen la innovación y se preparen para la quinta revolución industrial, que tiene más que ver de lo que parece con todo cuanto nos está pasando. Todo cambia y no todos han decidido cambiar. Cuando todo cambia, el que cambia no gana siempre, pero el que no cambia pierde todas las veces. La tecnología que viene lo va a demandar. Aquellos que quieran mantenerlo todo igual no solo van a fracasar, sino que van a retrasar el progreso de este mundo en su conjunto, el de sus países, el de sus gentes. Vienen cambios como nunca antes y a una velocidad inédita. No verlo es el mayor problema. Ajustar la inflación, el gasto de la desglobalización y lo que sea precisa de gestiones como lo que te he descrito. Apostemos por el cambio. Siempre fue a mejor, pero hagámoslo con el entusiasmo de los que descubrieron nuevos continentes, nuevos planetas, un futuro mejor. Pensemos que es posible, digámosles a esa gente que es posible y denunciemos el malgasto y hagámoslo informados, críticos y aprendiendo, porque si no, no podremos seguir. Pero aquí, no obstante, seguiremos.